Obediencia y pactos. Obediencia y pactos. Lo vamos a desarrollar con el énfasis en lo económico y también con el énfasis en lo espiritual. Porque muchas veces nosotros creemos de que el hacer un pacto con Dios es algo que a la gente dice y así debe de ser y porque a mí me enseñaron y así. No, créanme que hay un principio muy bonito para entender que con Dios podemos llegar a tener este tipo de pactos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de pactos. El detalle es qué pasa cuando nosotros no cumplimos los pactos con nuestro Dios. Yo le puedo asegurar esto, y esta es la primera enseñanza del día de ahora. Usted le puede prometer lo que sea a quien sea, y usted se lo puede cumplir o no se lo puede cumplir. Pero lo que usted le llega a prometer a Dios, se tiene que cumplir sí o sí. ¿Por qué? Porque Dios primeramente es un Dios celoso. 2, porque Dios siempre va a cumplir su parte del pacto. Siempre. Y eso es lo que vamos a ver a través de la luz de su palabra. Usted podrá decir, es que a mí Dios no me cumplió. Mentira, Dios siempre cumple, siempre. Y hay un versículo que me encanta de eso, y estará el hecho de poder decir, Dios no es hijo de hombre para poder mentir. Si Dios a usted le prometió que este año va a ser de éxito, adivine, espero que ya esté disfrutando del éxito que Dios le ha dado. Si usted a Dios le prometió que este año no nos iba a hacer falta nada, pues 2 días me quedé sin trabajo y Dios está cumpliendo. Ahora me toca cumplir a mí. Si Dios le prometió a usted que le iba a sanar, téngalo por seguro que Dios ya empezó a obrar en su enfermedad. Si Dios le prometió a usted que iba a hacer una obra grande y maravillosa, pues Él la va a hacer. Pero el detalle es este. Muchas veces creemos que Dios funciona como un cajero automático. ¿Cómo funciona el cajero? Yo le pongo la tarjeta y que me dé. Y es necesario que lo dé. No, porque tampoco Dios no está obligado. ¿Cuántos caballeros hay en la casa de Dios? Pues déjeme decirle que Dios es un caballero también. ¿Alguna vez hemos escuchado esta frase? Palabra de hombre. Lo mismo es con nuestro Dios. Usted no puede decir, hoy soy hijo de Dios y mañana no. En ningún momento. Yo sé que hay miles de versículos que pueden refutar esto diciendo la carne es débil y uno que es aguado. Que hay cosas que uno no quisiera hacer, y siempre están. Pero yo siempre le he dicho esto, es un proceso, iglesia. Es un proceso. Todos tenemos procesos. Créame que en lo personal yo no dejo de vivir el proceso todos los días. Créame que en lo personal yo no asimilo todavía qué tan grande ha sido Dios que en 2 días ya tenía trabajo otra vez. Y voy al hecho. Y hay gente que tarda meses buscando trabajo. ¿Usted por qué es el pastor? No, porque hay un principio que hemos entendido y el primero fue mayordomía. Segundo, ser fiel con Dios en todo momento. Y esta noche quiero que apliquemos a la familia el hecho de poder entender cómo funcionan los pactos. Lo vamos a ver en lo económico y lo vamos a ver a nivel espiritual también, para que no digan que solo de pisto vamos a hablar. Así que vaya conmigo, por favor, al libro de Génesis, capítulo 17, versículo 7. Y por ahí vamos a empezar el estudio de esta noche. Génesis 17, 7. Cuando lo tengan, me da un fuerte amén, por favor. Génesis 17, 7. Este es el tercer sermón en familia. El día jueves vamos a predicar el tercer estudio bíblico con respecto a un tema bastante similar. Y el último que vamos a ver en el jueves, que es mi favorito, porque ese es donde yo le explico qué hacemos con su dinero en la casa de Dios. Pero ahorita vamos a hablar de este tema. Un pacto, ¿qué es? ¿Lo tenemos todos? 17:7. ¿Qué dice la palabra de Dios? Léalo conmigo en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Dice el versículo. Y estableceré ¿qué? Mi pacto, ¿entre quién? Entre mí y ti. No es que haya un error ahí, así lo dijo el Señor. Entre mí y ti. Y tu descendencia después de ti en sus generaciones. ¿Por pacto qué? Perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después. Y dice el 8, léalo conmigo. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en la que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua. Y seré el Dios. El primer pacto, ¿adivine quién lo hizo? Él. ¿Y cuál fue ese pacto? Él siempre iba a ser nuestro Dios. Siempre iba a ser nuestro Dios. Tome su asiento, por favor. Alguien podrá preguntar en esta noche qué significa la palabra pacto o qué es un pacto. Un pacto es un acuerdo solemne establecido entre Dios y un ser humano. Entonces, si tenemos claro de que un pacto es directamente solo entre Dios y los seres humanos, no puedo decir yo que hice un pacto con Jafet.
Y eso es un error que cometemos los seres humanos. Que creemos que la palabra pacto aplica para, pero el significado tal cual es una promesa que se hace directamente con Dios. O un acuerdo que se ha llegado solemnemente con Dios. Quiere decir lo siguiente: todo pacto debe ser respetuoso. Y aparte de ser respetuoso, debe tener acuerdos. ¿Y cuáles son esos acuerdos? Se lo pongo de una manera muy sencilla. Y eso es algo que al menos a mí me ha funcionado. ¿Cuál? Yo hago el 50% y Dios va a hacer el otro 50%. Por ejemplo, nosotros muchas veces nos empecinamos en querer tener cosas que al final Dios quizás no va a estar de acuerdo con que nosotros las queramos tener o que queramos hacer. Y yo tengo una oración muy personal. Espero que a usted le sirva. Yo si veo que algo tiene trabas de principio, yo ya sé que no es de Dios. Porque esa es una promesa o un pacto que yo hice con Dios desde el principio, en mi vida personal. Señor, si usted va a ir conmigo, abra la puerta y que todo se haga fácil. Si es difícil, entonces no es de Dios. Y lo he aplicado hasta donde puedo en todo. Mira, fíjate que hay una iglesia aquí a la vuelta que dicen que la van a alquilar. Llamo y si me contesta es de Dios. Me contestaron. Mira, fíjate que dicen que el alquiler está caro, pero le podemos bajar. Una oferta le voy a hacer. Si Dios quiere que la acepten y si no, también. La aceptaron. Y uno puede decir, ¿usted por qué es el pastor? No. Quiero que entienda que todos tenemos acceso a poder hacer pactos con Dios. El problema es que muchas veces nosotros abusamos de eso y creemos de que Dios es cajero automático y no funciona así. El problema es que todos queremos hacer pactos con Dios, pero no cumplimos nuestras partes. Y ahí sí hay un problema horrible. Porque si lo queremos ver desde el punto financiero, todo el mundo quiere pactar con el Señor. El problema es a la hora de querer pagar el pacto. Y aquí sí tengo que aplaudirle un montón a mis hermanos católicos. Ellos hacen pactos con Dios y ellos los cumplen al pie de la letra. Si no, pregúnteme cuánta gente se va de rodillas por toda la calle Panamericana hasta llegar a la Basílica porque ellos le prometieron a Dios en son de penitencia. ¿Alguien hizo una penitencia así alguna vez? Porque ahorita lo confronto. Si pudimos hacer eso en otro lugar, no lo vamos a hacer en la casa de Dios. Hay personas que su pacto es totalmente diferente. Y lo dicen, Señor, yo prometo, y empiezan a prometer cosas que saben que no pueden cumplir. Y hay otro tipo de gente que pacta y creen que su pacto es solemne, agradable y con acuerdos con Dios. Y Dios está en totalmente desacuerdo. Por ejemplo, aquel que oraba y decía, Padre, en el nombre de Jesús, que yo tengo un negocio en esta noche, Señor, tengo que robarme el furgón que está ahí. Si me sale bien el robo del furgón, yo te diezmo, Señor. ¿Usted cree que le va a salir bien eso? No le va a salir bien. ¿Y sabe qué? Hay gente que es capaz de hacer eso. Y creen que como les salió bien, que es Dios quien les está bendiciendo. Y no es Dios. Entonces aquí es donde ahora podemos revisar cuáles son los pactos que nosotros hemos hecho con Dios. Y el primer pacto que usted tiene que revisar con Dios no es de cuánto le prometió por pagarle en dinero. Es ese pacto que estableció para cada uno de nosotros. ¿Y qué dice ese pacto? Él es nuestro Dios y es el Dios de nuestros hijos también. El primer pacto que hay que tener en cuenta que hicimos con Dios es que aceptamos que Él fuera nuestro Dios. Y lo dice ahí, estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti y sus generaciones por pacto ¿cómo? ¿Qué significa la palabra perpetuo? Para siempre. Para siempre. Es que no significa que Dios solo es su Dios hoy y mañana no. O que Dios solamente tiene misericordia de usted hoy y mañana no. Es que a mí Dios no me quiere. No es que no lo quiera. ¿Quién rompe el pacto con Dios? Si Él dice que su pacto es perpetuo. Somos nosotros. Somos nosotros los que rompemos el primer pacto, que es el principal. Y a este pacto se le conoció como el pacto abrahámico. Ahora bien, yo me pregunto, todos queremos la bendición, como el versículo 8, y te daré a ti y tu descendencia después de ti la tierra en la que moras. Qué bonito es que a uno le dijeran, mire, hoy todo lo que usted ha conseguido, todo lo que usted ha hecho, pues ahora le va a quedar por heredad. Qué bueno, qué bonito. Y uno quisiera que a uno le pasara ese tipo de milagros, pero dése cuenta que el único que ha prometido que lo que nosotros tenemos va a ser nuestro es Dios. Es el único. ¿Y qué es lo que es nuestro actualmente?
Solo la salvación, mi hermano. Porque si volvemos al sermón 1, ¿cuál era el sermón 1? Todo le pertenece a Dios. Todo le pertenece a Dios. Entonces si usted en esta noche va a escuchar, hermano, es hora de que hagamos pactos con Dios. No. Mejor prefiero advertirle, va a ser un pacto, cúmplalo. Quizás alguien podrá decir, ¿de qué va a ser los pactos ahora? No, es que el pacto no comienza con el hombre, comienza con Dios. Comienza con Dios. Dios es el primero en decir, yo hice un pacto contigo. ¿Y ese pacto cuál es? El que está ahí en el versículo 7, y hay promesa de ese pacto, el versículo 8. ¿Sabe cuál es el problema? Que usted podrá decir, pastor, pero yo estoy en la iglesia, yo vine al culto hoy. Y le agradezco que haya venido a la casa de Dios. Pastor, pero yo diezmo, yo ofrendo, yo doy ofrendas especiales. Pastor, yo apoyo a todo lo que hay que apoyar. Yo cuando usted dijo que íbamos a hacer camisetas, yo dije que las íbamos a comprar. Amén, y le agradezco. Por cierto, en la guantera ando, ayúdame, en la guantera ando la camisa de la iglesia, la nueva. Ahí después me la traje. ¿Qué le estaba diciendo? Que uno siempre promete, no, yo le ayudo. El problema es que se nos olvida cuál es el pacto principal. Y el pacto principal es que Él es nuestro Dios. Entonces la lógica que nos indica que más que cualquier pacto económico, que más que cualquier pacto especial, porque hay gente que se pela y abusa de este tema. Y lo dicen en otras iglesias, hermanos, es hora de pactar. Y empiezan a decir todos los pactos. Su pacto va a ser de 10, de 20, de 30, de 40. No, el pacto principal es entender, Él es mi Dios, por lo tanto yo le tengo que obedecer. No tengo por qué desobedecerle en ningún momento si Él es Dios. Ahora bien, repito, nosotros muchas veces no es que tengamos el ánimo de querer desobedecer, porque todavía tenemos naturaleza pecaminosa. Pero a todo esto nosotros no venimos y queremos decir, o me levanto todos los días creyendo en que hoy voy a pecar y hoy es mi día de pecar. Y como es día de pecar, entonces que nadie me diga nada y que por eso rompemos el pacto como tal. No, mi hermano. En ningún momento. Yo creo que nadie se levanta pensando eso. Pero aún así, tenemos que darnos cuenta que cada pacto tuvo una implicación. Y esa implicación es obediencia. ¿Y qué era lo que él pedía? Por ejemplo, en ese pacto que pidió. Léalo conmigo, 7. Dese cuenta qué pidió. O alguien dese cuenta qué pidió. Tratemos de analizarlo un poquito. ¿Qué pidió? Estableceré mi pacto entre ti y mí y tu descendencia después de ti en tus generaciones por pacto perpetuo para hacer ¿qué? ¿Qué pidió él? Solo quería ser nuestro Dios. Ese fue el pacto. ¿Aquí habla de billete? No. ¿Aquí habla de cuántos cultos vamos a venir a la iglesia? No. ¿Aquí habla de cuántas veces hay que venir a ayudar a hacer la limpieza? No. No dice nada de eso. Dice que Él fuera nuestro Dios. Y ese es el pacto principal. Ahora bien, déjeme decirle algo. Cada pacto implicaba obediencia. Pero también en el Antiguo Testamento, cada pacto que se hacía con Dios implicaba economía en aquel momento. Ahora bien, de ahí podemos tomar un ejemplo y darnos cuenta cuál fue uno de los tantos pactos que hizo el Señor o que hicieron los grandes hombres de Dios también para poder darnos cuenta qué estamos haciendo bien y qué no estamos haciendo bien. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, obviamente yo le explicaba que toda la economía funcionaba a base de ¿qué? De la tierra, del ganado, de las cosechas y de la prosperidad material, que si alguien era próspero era significado de que había bendición. Entonces, hablemos de Abraham. Vaya conmigo al capítulo 13, versículo 2. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice la palabra de Dios? Léalo conmigo. Cuando no era Abraham todavía, sino que era Abraham. ¿Lo tenemos? 13:2. Dice la palabra, ¿y Abraham qué era? ¿En qué? En plata y en oro. Vaya. ¿Cuál era la forma de pactar de Abraham? ¿O con qué era la forma de pactar de Abraham? Ganado, oro y plata. ¿Por qué? Porque eso era lo que tenía. Ahora, ¿por qué tenía eso?
porque él sabía que Dios era quien le había dado eso. Entonces, lo ponemos a nuestra economía. ¿Alguien es riquísimo en ganado? ¿Alguien es riquísimo en oro y plata? Somos hijos del dueño del oro y la plata, pero hay que aceptarlo. Entonces, ¿a qué se acomodan los pactos? A lo que yo tengo, no a lo que no tengo. No a lo que no tengo. Le voy a poner el caso de una iglesia muy famosa que usted conoce, y no es hablar mal de. Pero yo recuerdo cuando dijeron, vamos a poner la primer piedra de ese templo. Un templo muy famoso aquí en El Salvador. Y yo recuerdo que la gente, en la emoción, en la euforia, usted sabía que mandaban a traer un pastor que hablaba de este mismo tema que estoy hablando yo. Y le pagaban a ese pastor y él decía, ¿cuánto me querés pagar por dar este tema que estoy explicando yo ahorita? O sea, él llegaba y le decía, ¿cuánto querés de ese tema? Yo te puedo hacer ahorita, que recojamos ahorita en el culto, 5,000. Vamos, y querés ver que reunimos los 5,000. Mire, yo no sé qué tenía ese hombre. Pero hasta nosotros estábamos viendo la tele, escuchándolo. ¿A alguien le suena el nombre Frank Campos? Pues. La cuestión que ese era su acuerdo. Llegaba y decía, no, 5,000 vamos a reunir hoy. Pues vamos a hacer algo. Como te voy a reunir 5,000 de ofrenda, págame 3,000 a mí. Así era. Pero mire, hermano, yo no sé qué tenía ese hombre. Pero él hablaba de esto justo tal cual como lo estoy hablando. Y lo decía así. Por eso vea que estoy hablando con la mayor tranquilidad posible. Hermanos, Abraham era riquísimo en ganado. ¿Y usted, hermano, qué tiene usted? Hermano, ¿qué tiene usted? Y te preguntaba, ¿qué tiene usted? No, ¿qué tenés ahorita, hombre? Nada. No tiene nada porque nunca ha sido agradecido con Dios. A ver, ¿qué tiene usted? Mi carro. Entonces usted eso tiene que sembrar. Y allá iba la gente, entregando llaves de vehículos, poniéndolos en el canasto de la ofrenda. Y así construyeron un templo que está carretera de oro. Yo voy al hecho. Así era. Y uno que quiere enseñar bien, se las ve a palitos muchas veces. Y la gente le creía. Por eso yo no sé qué tenía ese hombre. Yo no sé si era unción de Dios. Yo no sé si era el diablo. Yo no sé. Pero él así lo manejaba. Él así lo manejaba. ¿Sabe cuántas veces llegaba a la iglesia ese hombre? Una vez al año. Una vez al año. ¿Ya acordaron, va? ¿Por qué digo esto? Porque justo ese tema quería tocar ahorita. Abraham era rico ¿en qué? Ganado, plata y oro. ¿Usted en qué es rico, hermano? Ahora sí, véalo y analícese usted. Yo no tengo dinero. Y nadie tiene dinero, mi hermano, hay que aceptarlo. Todos somos gente trabajadora que nos ganamos la vida en buen salvadoreño, haciendo el esfuerzo, ¿verdad? Pero si queremos ver la prosperidad de parte de Dios, de lo que tenemos, podemos pactar. Ahora, yo no le voy a decir ahorita quédese sin comer por traer a la casa. Jamás le voy a decir eso. Jamás. Pero ahora démonos cuenta. Ahorita me acaba de decir él, yo no tengo dinero. ¿Pero qué tenés? Tiempo libre. ¿Qué le puedo pactar al Señor entonces? Mi tiempo. Mi tiempo. ¿Y cómo se le conoce ese pacto conocido con el tiempo? Sencillo, servicio. Y al final termina siendo obediencia, ¿o no? El problema es ese, que muchas veces nos han enseñado a pactar de lo que no tenemos. Y ahí sí hay algo bien claro que yo le he dicho cada vez que recojo la ofrenda en este lugar. Usted va a dar de lo que Dios ya le dio. Si Dios no le ha dado, no ofrende. No ofrende. Si Dios no le ha dado, no ofrende. Pero yo le puedo asegurar que a todos Dios nos ha bendecido. Entonces, ¿cuál es nuestro pacto? ¿Qué es lo que deberíamos de hacer? Entender que lo que yo tengo le sirve a mi Dios también. Hablemos de otro tipo de situaciones. Le digo en lo personal. Mi hermano Antonio, por poner el ejemplo y porque la confianza. Mi hermano Antonio es músico. ¿Qué tiene él? Talento. Talento. ¿Cuál es su pacto entonces? Quizás no ofrenda lo que pudiera. Yo no sé cómo es su economía. Puedo saber cómo es su economía porque me ha contado. Pero si yo veo en su defecto, no tiene dinero, pero aquí está tocando. ¿Cuál es su pacto? ¿Cuál es su negocio con Dios? El problema es cuando no cumplimos el pacto. Pongo el caso de mi mamita. Mi mamita, yo sé que aquí, lo dijimos el día de la reunión, hablando de la limpieza del templo. Yo sé que mi mamita ya encantada de hacer la limpieza aquí. Se cansa, claro que se cansa. ¿Necesita ayuda? Claro que necesita ayuda. Pero ese es su pacto con Dios. Yo no sé qué Dios
le va a dar por venir a trapear en la iglesia. ¿Y por qué lo digo abiertamente con esa expresión? Porque ella misma lo ha dicho. A mí Dios me bendice por mi servicio. Entonces, se lo pongo yo como su pastor. Y es que yo quiero que venga el 1 de febrero. Me pican las manos para contarle cómo funcionan las finanzas de esta iglesia. Me pica la lengua. Déficit de más de $2,000. ¿Y de dónde salieron? Solo Dios sabe. Entonces uno podrá decir, ay, pastor, ¿y cómo hizo? Yo le puedo decir perfectamente cómo hice. El detalle es este. ¿Quién lo mandó? ¿Quién manda al pastor? Nadie. Es mi pacto con Dios. Mi pacto con Dios, y se lo voy a contar. Nunca le he contado esto a nadie. Mi pacto con Dios es que este lugar, yo voy a hacer hasta lo imposible porque este lugar no cierre. Si hay que vender algo, yo lo vendo. Si hay necesidad de empeñar algo, yo lo empeño. No me importa. Pero Dios ha sido tan fiel que no ha habido necesidad hasta el día de hoy. Y no va a haber necesidad en el nombre de Jesús. Pero ese es mi pacto. Entonces démonos cuenta. ¿Abraham era rico en qué? Ganado, en oro y plata. Entonces, ¿con qué pactaba Abraham? Con ganado, con oro y con plata. Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué tiene usted? Sueño, pastor. Ah, pues pacte con el sueño también. Le prometo, Señor, que no me voy a dormir en el culto. Decía el hermano Raúl, cuando venían las vigilias, ¿por qué no hacemos pacto con Dios de que queremos ver milagros? ¿Cuánto queremos ver un milagro? ¿Por qué no hacemos el siguiente pacto? Decía, y yo lo encuentro lógico. ¿Cuántas vigilias hubieron el año pasado? ¿Alguien se acuerda? Menos mal venimos todos. 11. 11 vigilias hubieron. Este año van a haber menos. ¿Por qué, pastor? Porque tenemos más actividades. Va a haber un congreso de jóvenes, va a haber un congreso de mujeres que va a durar toda una semana, va a haber las salidas de evangelismo, hay muchas actividades. Decía el pastor Vázquez, ¿por qué no le prometemos a Dios que todas las vigilias vamos a estar? Eso no nos va a quitar dinero, perdóneme, venir a la casa de Dios todos los días. Y va a ver que el Señor le va a cumplir su milagro. Él así lo decía. Más de alguno lo ha creído con fe y más de alguno ha recibido su milagro también. Él ha sido uno de esos. Porque él me decía a mí, y me lo decía en lo personal, le voy a contar un pacto que hicieron ellos. El año antepasado, mi prima, la hija mayor de ellos, tuvo una complicación médica que casi sí, no se nos iba. Berenice tuvo un problema donde se activó literalmente, se activó nuevamente el lupus en su cuerpo. Se activó. Ya teníamos años de no pasar por ahí. Y vino la tía Patti y dijo abiertamente, Señor, si sacas a mi hija de esto, a la iglesia, León de Judá, jamás le va a faltar el refrigerio. Y hasta el día de hoy, si usted ha comido en una vigilia conmigo, es por un pacto de un hermano. Pues mi prima está viva. Mi prima le está sirviendo al Señor en otra iglesia. Y hasta el día de hoy, siempre me preguntan cuándo va a haber vigilia. ¿Por qué cree usted? Porque lo que tienen eso se da. ¿Cómo se ganan la vida ellos? Vendiendo comida. Entonces yo me pongo a pensar, hermano, haga un pacto de $10. No. De lo que usted tiene, usted va a pactar. Si usted quiere pactar. Porque eso es otra cosa. Pero le recuerdo, es un acto voluntario. Es un acto voluntario. Ahora, metiéndole al tema de familia, ¿cómo le enseño yo a mis hijos que tienen que hacer pactos con Dios? Nuevamente lo voy a decir como fue con el diezmo, con el ejemplo. Con el ejemplo. Explicándoles, mire, yo con Dios soy así, así, asá. Y por lo tanto Dios hasta el día de hoy nos ha bendecido. Y como nos ha bendecido, pues aquí estamos. Yo le pongo el caso. Y yo honro la vida de Dios por todos mis sobrinos pegados, porque ya me di cuenta que tengo un montón. Yo me recuerdo que hubo una necesidad en la casa de Dios y fue con la electricidad. Y yo le dije a uno de mis sobrinos, a David, yo sin saber, yo solo sé que él está estudiando electricidad. Y yo solo le dije, mira papá, fíjate que se arruinó el foco de allá, no sé qué tiene, anda a verlo. Mire cómo fue el corazón de David, no es porque sus papás estén aquí. Quizás le topó, no sé, quizás no halló qué hacer, quizás ya dijo, no, aquí yo no puedo, que convenció a uno de sus compañeros y amigos para que los dos vinieran a reparar la luz aquí a la par.
Y cuando le dije, mira, te voy a reconocer lo que fue, me llena de orgullo poder decir esto. No, porque yo le prometí a Dios que no le iba a cobrar. Pactos, lo que tenemos, damos. No se trata de cuánto va a poner o cuánto va a dar. Es que si Dios ya le dio algo, usted puede pactar con ello. Ahora bien, vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 8, versículo 18. Porque esta es como la base para entender qué hago con lo que yo tengo. Si lo queremos ver desde ese punto de vista, pactos. Deuteronomio capítulo 8, versículo 18. Lo tenemos. Deuteronomio 8, 18. Quiero aclararle antes de leer esto. Un pacto no es una compra de milagros. Usted no está comprando el milagro. Un pacto tampoco es un trueque con Dios. Yo te doy para que vos me des. Tampoco, en ningún momento. Ni tampoco es una manipulación espiritual, que eso es lo que se vive en la mayoría de iglesias al hablar de este tema. Es una respuesta de fe y obediencia. Usted tiene fe, usted obedece a Dios y Dios nos va a cuidar. Usted tiene fe, usted es obediente a Dios y Dios le va a contestar. Ahora, ¿qué dice la palabra al respecto? Deuteronomio capítulo 8, versículo 18, lo tenemos. ¿Qué dice la palabra? Léalo conmigo. Si no, acuérdate de quién. ¿De quién? De Jehová, ¿quién? Tu Dios, porque Él te da, ¿qué? El poder para hacer las riquezas a fin de confirmar el ¿qué? Su pacto que juró ¿a quién? Como en este día. ¿Cuál fue el pacto que juró a sus padres? Lo que leímos allá en Abraham, allá en Génesis. ¿Cuál? Él sería nuestro Dios y como es nuestro Dios, nos va a bendecir. Amén. Pero me encanta cómo dice que Él nos da a nosotros el poder de. Así que déjeme decirle algo que quizás no le va a gustar. Si usted el día de hoy anda acabado y sin dinero, es su culpa. Si usted anda hoy con dinero en su bolsa, que el Señor me lo siga bendiciendo. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia es clara cuando dice que usted, Dios, es quien le da el poder de hacer riquezas. Si usted no puede hacer riquezas, pregúntele a Dios por qué. Y yo le puedo asegurar cuál es la respuesta. Porque no somos agradecidos con lo que Él ya nos da. Todo es para adentro. ¿Se acuerda de esta filosofía? No somos como la pala. ¿Qué hace la pala? Dar. ¿Qué hace el asadón? Ve, para adentro. Ay, pastor, ¿usted quiere que ofrendemos más? No, yo quiero que sea bendecida su vida. A mí me queda claro que con lo que usted ofrenda, Dios hace milagros aquí. A mí me queda claro que con la fe que pocos o muchos tienen aquí, con eso la iglesia sale adelante. A mí me queda claro que Dios respalda este lugar. Yo quiero que usted sea que multiplique lo poco o lo mucho que tenga ahorita. ¿Y esto es en base a qué? A fe. La fe se activa con obediencia. Señor, dame fe, pero no queremos obedecer. Señor, aumenta mi fe, pero no queremos obedecer. Y todo lo que acabamos de hablar es acto de obediencia, perdóneme. Desde el hecho de prometerle al Señor de que vamos a estar en la casa de Dios todos los días, hasta el hecho de que sabemos que si me han dado a mí una bendición, tengo que compartir la bendición. Repito, lo decía yo el día domingo y lo voy a volver a decir ahora. ¿Sabe por qué no le creen a usted que Dios lo ha cambiado? Si usted tiene ese problema en su casa, porque no da frutos de arrepentimiento, iglesia. ¿Sabe por qué a usted no le creen que tiene 20, 10, 30, 40, 50 años de ser cristiano? Porque usted no cambia. ¿Sabe por qué a usted no le creen que usted tiene 10, 20, 30, 40 años de ser cristiano? Porque es un gran tacaño. Ni un dulce le cae. ¿Sabe por qué no le creen a usted que tiene 10, 20, 30, 40 años de estar en la casa de Dios y de ser cristiano? Sencillo. Porque a la hora de que necesitamos que nos tiendan la mano, somos los primeros en decir no. Yo decía el domingo, de prestar ni hablemos porque todos somos codos. Alguien dice amén. Pero ¿qué pasaría cuando toca bendecir? Cuando nos toca ser desprendidos de lo que nosotros tenemos. Vuelvo a decir esto y este es el ejemplo más claro que yo tengo. ¿Alguien quiere cambiar todo su closet de ropa por ropa nueva? Ya nadie dice amén porque sabe qué le voy a decir. Regale toda la que tiene. Y cuando se quede sin ropa, entonces Dios le va a proveer para que compre ropa nueva. Mentira, el Señor no hace eso. Yo voy a regalar, ¿cómo voy a regalar esa ropa que me ha costado a mí? Mire, esa camisa la tengo ahí guardada cuando vuelva a ser talla S. Mi hermano, ¿quién tiene la esperanza de volver a ser talla S si usted es doble XL? Y lo estoy diciendo por mí. Lo estoy diciendo por mí. ¿Por qué hago mención a esto? Porque eso también nuestros hijos lo ven.
Qué chivo cuando uno dice de su papá, sobre todo cuando papá no está, cuando papá partió de la presencia de Dios o cuando papá está lejos. Y uno dice, no, mi papá me enseñó. No, mi papá era así. No, mi papá era asá. No, mi papá fue un buen hombre. No, mi papá fue... Qué bonito cuando uno puede decir eso, ¿verdad? Qué difícil es cuando no podemos decir eso. A mí me encantaría poder decir, mi papá fue un gran adorador de Dios. Una vez ha venido a esta casa, desde que regresó del norte. ¿Y eso es mi culpa? No. Todos conocen el camino. Y por más que él insista. Y a mí me causa gracia porque no es que mira, es que me da cosita dejar a los perritos solos. O sea, pues, está bien. No por eso yo voy a llegar patada al pecho y te vas a ir al infierno. No, es mi papá y lo tengo que respetar. Honra a tu padre y a tu madre, dice la palabra. Ay, pero lo que está diciendo es hablar mal de él. No, le estoy poniendo un ejemplo que yo vivo para que se dé cuenta que no es cuestión de aquí vengo a inventar lo que la palabra de Dios dice. No, a mí me pasa también. Qué bonito es cuando podemos decir cosas buenas y cuando no podemos. Qué bonito es que nuestros hijos digan, no, pero mi papá me enseñó a ser agradecido con Dios. No, pero mi papá me enseñó a ofrendar. No, pero mi papá me enseñó a leer la Biblia. No, pero mi papá me enseñó. Hoy venía oyendo a Toby Junior en el vaya la publicidad, en el radio, en el carro. Y dijo algo que a mí me marcó el corazón, fíjese. Y dije, tiene razón, dije. Me quedó tan marcado que es más venía platicando con alguien, pero creo que lo ignoré lo que me iba diciendo. Y me quedó claro. Dijo él, yo prefiero tener hijos cristianos que tener hijos graduados de la universidad. Y yo me puse a pensar. Y anda, pues con eso ya no le va a pagar la universidad a los hijos. No, póngale lógica. Yo para qué quiero, y lo dijo con esta expresión, y le pido perdón porque sí está mal. Yo para qué quiero un animal licenciado que ni saluda, dijo. Prefiero tener a alguien que diga, por favor, buenos días, gracias. Tenía toda la razón, fíjese. Entonces yo lo pongo de este punto de vista. ¿Cómo quiere que su hijo sea bendecido? Uno, si usted no hace las cosas que traen bendición. Dos, si no le enseña a que haga las cosas que traen bendición. ¿Y cuáles son esas cosas? Ofrendar y diezmar. No, ser buen cristiano. Y más que ser buen cristiano, ser buena persona. Si paso en medio de dos personas, ¿qué tengo que decir? Permiso, ¿verdad? A mí me encanta en República Dominicana. Tuve la oportunidad de ministrar hace un par de años ahí. Y me encanta cómo ellos no dicen buenos días. O ellos dicen, no sé por qué dicen salud. Y yo, pero nadie ha estornudado. Y esa es su manera, esa es la manera más respetuosa de poder saludar a alguien. Salud, 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 salud. Y yo, nadie ha estornudado. Y yo, cultura, choque. Me encanta porque yo a todo es salud, salud. Entonces, desde que ya te dice así, ya entendés que tiene un respeto y te está saludando. Ajá. Me costó entender eso. Yo una semana estuve ahí. ¿Por qué le digo esto? ¿Y cómo somos nosotros, iglesia? Pasaron todos y si me saludaron bueno y no tan bien, cambia esa mentalidad, mi hermano. Usted nunca va a llegar a ser nadie en su vida si usted cree que usted es importante. Le recuerdo que el único importante en nuestra vida murió en una cruz por cada uno de nosotros. Entonces, basado en eso, iglesia, ¿por qué no le enseñamos a nuestros hijos a ser buenos hijos de Dios? A ser buenas personas y a ser buenos hijos de Dios. Si se llega a un lugar, se saluda, ¿verdad? Si me voy del lugar, me despido, ¿verdad? Si toqué algo, lo vuelvo a dejar a donde estaba. Si quebré algo, lo reparo o lo pago. Pero el salvadoreño, ¿cómo es? Cachimbón. ¿Y cómo? Todo nos vale. Y más, cuando rompemos la ley, más nos alegramos. Ya viste que no me puso la multa. Le voy a ser sincero y honesto. Yo ahorita ando así y lástima que estamos en vivo. Nunca creí que me iba a hacer falta una silla para los niños. Y yo todavía le digo yo a Angie, no hombre, vámonos con los vidrios arriba, vámonos, que no nos vea el señor agente. Le digo. Y me pongo a pensar, el día que el señor agente me pare y vea que la niña no va en silla, ¿qué cree que toca? 150 es la multa.
El día que yo hago una vigilia y me pase de aquí a las 12 de la noche con la bulla y venga el señor del camp, ¿qué le voy a decir? Es que estaba adorando a Dios. No, yo ya sé que hasta las 10 tengo. Pero ¿cómo somos? No? Pero en el nombre de Jesús, que no me vea. Ay, ¿usted cree que el Señor le va a respaldar eso? ¿Que romper la ley? No, en ningún momento. Y así somos con los pactos con Dios también. Perdóneme. Yo sé que le voy a caer mal, pero no me importa. ¿Cuántos recibieron aguinaldo en diciembre? ¿Cuántos ofrendaron de ese aguinaldo? Vaya, olvide el aguinaldo y la ofrenda. ¿Cuántos recibieron aguinaldo en diciembre? Dígame qué le compró a su familia de ese aguinaldo. Ay, pastor, yo solo deuda. No, también hay para compartir con la familia. Escuchaba un pastor, por cierto, el pastor Jafet de Cojutepeque. ¿Se acuerdan de él? Sí, va. Era el pastor de misiones del Taber. ¿Sabe qué digo? Yo no entiendo ahora los pastores. Dicen cosas que yo dije, que yo he pensado toda la vida y ahora las están diciendo. Decía él algo y fíjese que también le volví a dar la razón. Hermano, dijo, ¿cómo es posible, dijo, que queramos estar en el día domingo todos adentro de la casa de Dios, dijo? Y nuestros hijos ni conocen la playa, dijo. Y lo decía por las personas que quieren servir en la casa de Dios y tienen descuidada su casa. ¿Cómo es posible que aquí hacemos de todo con tal de que nos vean? Pero allá en la casa. Entonces él decía, no, hermano, le voy a ser sincero, vaya, conozca, saque a su familia, salgan de paseo, hagan lo que quieran y créanme que lo voy a tomar muy en cuenta este año. Por eso es que la vigilia es un sábado y el domingo no hay culto. Ese domingo aproveche. Después viene a la casa de Dios cuando tenga contenta a su familia y le van a creer que usted es hijo de Dios. Tenía toda la razón. ¿Y qué hemos venido oyendo durante años? Vengan a la casa de Dios, vengan a la casa de Dios, vengan a la casa de Dios. No, mi hermano, se trata también de ser buenas personas. Y cuando somos buenas personas y cuando Dios nos bendice, entonces podemos hacer esas cosas que estamos hablando hoy. Poder pactar con Él. Me decía alguien, a mí me cuesta el concepto de mayordomía. Yo le pido a Dios que me dé mayordomía y me pongo a pensar. No es que Dios no nos dé mayordomía, es que no hemos tenido la costumbre de. Nos enseñaron diferente o quizás nunca le hemos puesto a prueba nuestra fe. Y aquí es donde vuelvo y repito lo que dice Malaquías. La única vez que la palabra de Dios dice, probadme ahora en esto. La única vez que el Señor dice, vaya pues pruébenme, a ver si no es verdad. La única. Ahora bien, todo acto de fe se tiene que activar con obediencia, independientemente de lo que estemos hablando. ¿Qué dice el libro de Santiago? Vaya conmigo. Santiago, capítulo 2, versículo 17. Tenemos un versículo más para poderlo apoyar. Santiago, después de Hebreos, ¿dónde queda? En la Biblia. Santiago, capítulo 2, versículo 17. Cuando lo tenga, me da un fuerte amén. Y usted conoce este versículo, lo hemos leído muchas veces. ¿Qué dice la palabra? Lo tenemos. 2:17. ¿Qué dice? Así también, ¿qué? La fe, ¿qué es? No tiene, si no tiene obras, ¿qué es? Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Entonces, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Qué interesante, ¿verdad? Qué bonito. ¿Cómo me puede decir usted que no, yo creo en mi Señor? Si usted no me demuestra ese tipo de fruto en que usted cree. Volvemos al mismo tema. No, yo soy un gran cristianazo, pero no saluda y entonces. No, mi Dios me ha bendecido mucho, pastor. Pero yo no veo que sea agradecido con Dios en la casa de Dios. No, pastor, pero yo mis hijos los tengo bien. Y el pobre bichito con los zapatos rotos. No, pero a mí Dios me ha bendecido, pastor. Me ha bendecido. Tengo una buena familia. Y los bichos ni quieren estar con el tata. No, a mí Dios ha sido bueno, Dios ha sido maravilloso. Y hemos fracasado todo lo que hemos querido emprender. ¿Y entonces? ¿Adoramos al mismo Dios? Pregunta. ¿Verdad que sí? Al mismo Dios adoramos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que a uno les va mal y a otros nos va bien? Sencillo. Porque no obedecemos. Esto es claro, perdóneme. Eso es como con sus hijos. ¿Cuántos tienen 2 o más hijos?
Les voy a contar una. A mí me da sentimiento castigar a uno y que el otro se quede viendo. ¿Sabe por qué? Porque los dos son burlones. Si yo castigo a la Sofía, el otro, y me dan ganas de rematar a los dos. Si yo castigo a Josué, esta se pela. Hasta pose agarra. Le hace, le hace. Tengo un par de burlones. ¿Verdad que ilógico sería que me ensanche y que le pegue solo a uno? En una situación así. Uno porque la regó y el otro por burlista. ¿Por qué? Porque tienen que entender de que las cosas no son así. Ahora bien, trayéndolo esto a la parte espiritual. Definitivamente, ¿qué ha de pensar Dios de nosotros? Yo le acabo de poner un ejemplo bien sencillo, pero ¿qué ha de pensar Dios de nosotros? Señor, a mí no me has contestado. ¿Y por qué no le ha contestado? Porque no ha obedecido. ¿A qué hijo premia usted? Y por eso venía el ejemplo de la Sofía y Josué. ¿A qué hijo premia usted? Al que obedece, ¿verdad? ¿A qué hijo premia usted? Aquel que ni le ha pedido el favor y él está haciendo el favor, ¿verdad? O son como los míos, que yo les digo, pasame tal cosa y volteense a ver, se voltean. A mí me da risa porque Josué ya está grande. Josué, pasame el control. Yo me puedo levantar y alcanzar el control, pero yo, pues sí, yo soy papá. De algo tienen que servir. Josué, pasame el control. A mí me encanta, Josué. Haz esto primero. Voltea a ver para todos lados. Yo, ¿cuántos Josué hay en la casa? Y voltea a ver para todos. Y cuando ya me voltea a ver, Josué el control, ya se levanta. ¿A quién premia usted? ¿Verdad? ¿Quién premia al hijo obediente? ¿Cómo cree que es Dios con nosotros? Cabal, así. ¿Cómo cree que es Dios con nosotros? Él siempre va a premiar al obediente. Pastor, pero yo tengo 40 años, yo tengo 50 años, yo tengo 60 años. Pero como el mismo principio de fe y obediencia es. Es que usted Dios lo bendice porque está joven. No, el mismo principio de obediencia es. Yo he conocido gente que ha recibido grandes bendiciones teniendo 80 años. Y he conocido gente que ha tenido grandes bendiciones teniendo 15. El problema o el detalle es, ¿qué tan obedientes somos con Dios? ¿En qué, pastor? En todo. En todo. Y aquí es donde nos damos cuenta de algo bien interesante. Vaya conmigo, por favor. Lucas, capítulo 16, versículo 10. Siguiendo el tema y el contexto de los pactos. Lucas, capítulo 16, versículo 10. ¿Lo tenemos? 16:10 de Lucas, amén. ¿Qué dice la palabra? Leámoslo juntos, por favor. ¿Qué dice? El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más que es injusto. Yo le voy a decir algo bien interesante de parte de Dios en esta noche. Dios confía más en quien demuestra fidelidad constante. Con el cariño y el respeto que usted me merece, y espero yo que de verdad no me lo vaya a tomar a mal, pero se lo tengo que decir. Aquel que viene a la casa de Dios cuando de verdad vive aquí a la par, por decir un ejemplo, no estoy hablando de nadie, vive a una cuadra de la iglesia y viene cuando se acordó que tenía que adorar a Dios, pero casualmente el día que se acordó dijo, le voy a poner, por decir un número alto, porque esos son los diezmos que recibimos aquí, le voy a poner $20 al sobre. Y con esos $20 va a querer comprar la misericordia de Dios porque no vienen todo el año, solo viene una vez. Y vive ahí nomás. Repito, no molesto a nadie, simplemente es el hecho de el ejemplo. Pero viene la hermana que viene siempre que puede y agarra uno de estos y dice, Señor, esto es lo que puedo porque de verdad esto tengo. Y solo le pone uno. ¿Cuál cree que venía con más bendición? Le voy a aclarar algo.
21 siempre van a entrar al arca de la iglesia y siempre lo vamos a utilizar para pagar alquiler. No se trata de cuál traía más bendición. Usted puede poner 20, 100, 1000, 400, lo que usted quiera. Igual la misma va a entrar a la casa de Dios. Porque funciona para mantener la casa de Dios. ¿Alguien dice amén? El detalle es, ¿qué hermano cree que salió más bendecido? Hablemos del ejemplo bíblico. ¿Cuál ofrenda era mejor? ¿Alguien se acuerda de esa historia? Hablemos de otro ejemplo bíblico. Y este es uno de los que me lo estaban recordando un día de estos. Y por eso, tema de familia, y con esto casi voy finalizando. Ese reloj está adelantado, no se preocupen. Todavía tengo 10 minutos. Hoy sí aproveché el tiempo, mire. No me vayan a regañar. Caín y Abel. Este es el mejor ejemplo que yo pongo cuando hablamos de primicias y ofrendas en familia. Porque la historia de Caín y Abel todo el mundo la conoce. ¿Alguien dice amén? Todo el mundo entiende de que ni modo, va. Vino uno y mató al otro, va. El primer asesinato de la historia. Todo el mundo entiende qué fue lo que pasó ahí. Pero si yo le digo que el principio de lo que pasó ahí tiene que ver con lo que estamos hablando ahorita. ¿Por qué? Sencillo. ¿Quiénes son los responsables de que los hijos puedan estar delante de Dios? Los padres. Toda la vida. Toda la vida van a ser los padres. Y me encanta como decía aquí Lucas 16, el que me es fiel en lo muy poco, también en lo mucho me es fiel. Y aquí es donde ustedes se cuenta de algo. Es que a mí me da pena, pastor, porque vale $1. No importa. No importa. A mí me da pena, pastor, porque yo oigo que usted dice que hay gente que hasta da hasta 300. No importa. Es que no es la cantidad, es la calidad con lo que lo está haciendo. Es que mire, pastor, a mí me da pena porque no sé. Y algo similar pasó con Caín y Abel. Y aquí es donde usted debe darse cuenta de que pasó algo bien interesante que, aparte del principio de siembra y cosecha que usted conoce, hubo un momento en donde Caín y Abel como tal también quisieron presentarle a Dios lo que ellos tenían. Y aquí yo le doy la responsabilidad total a los papás de qué pasó con Caín y Abel. Porque de una ofrenda resultó el asesinato. Pero es que Caín tenía un mejor corazón o Abel tenía un mejor corazón. Caín era inocente o Abel era inocente. Y hay un montón de cuestionamientos con respecto a eso. Y ponemos el ejemplo de que Caín mató a Abel o Abel mató a Caín. ¿Cómo fue? Yo sé que así fue, pero quería ver usted si estaba pendiente de eso. ¿Por qué le digo esto? Porque hay un montón de historias con esto. Pero nadie se acuerda o nadie se enfoca en que el principio del problema fue una ofrenda. El principio del problema fue una ofrenda. Y el detalle es el siguiente. ¿Quién tuvo la culpa ahí? Para mí, usted conoce la historia, ya la vamos a leer y vamos a concluir. Los papás. Porque así como ahora estamos en un culto de familia y estamos aprendiendo que nuestros hijos también deben aprender a ser agradecidos con Dios, es mi obligación como papá decirle lo que acabamos de leer en Lucas, que el que es fiel en lo poco, Dios le va a ser fiel en lo mucho. Si yo en lo poquito soy agradecido con Dios, cuando tengo un montón no me va a costar ser agradecido con Dios. El problema es que nos cuesta ser agradecidos con Dios ¿en qué? En todo momento. Y ahí sí hay un problema grave. Vaya conmigo a Génesis capítulo 4. Y vamos a correr porque toda la historia es interesante. Pongámonos en conclusión de algo. Pongámonos en el contexto histórico. Vámonos para allá, para Mesopotamia. Vámonos para el jardín del Edén. ¿Quiénes vivían en el jardín, iglesia? ¿Y quiénes más? ¿Y quién más? Y Dios, porque ahí estaba la presencia de Dios siempre. ¿Y quién más? Y la serpiente. Todos sabemos qué pasó. Quiero que analicemos un poquito. ¿A cuántos ya lo han despedido una vez? Sí, solo a mí va. ¿A cuántos ya a cuántos le han dado una mala noticia? ¿Cómo se siente uno? Achicadísimo, ¿verdad?
No le estoy sacando el provecho a la situación, pero yo quiero que piense en la mente de Caín, de Adán y Eva en ese momento. Los acababan de echar del huerto. ¿Cómo cree que estaban ellos en su mente? Mal, definitivamente mal. Y no pensaron en las consecuencias de lo que hacían. Ahora bien, 4, versículo 1 dice: conoció a Adán y a su mujer Eva, la cual concebió y dio a luz ¿a quién? A Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido. Después dio a luz a su hermano Abel. Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda ¿a quién? Paréntesis. Quiere decir que desde antes de Moisés existió el principio de ¿cuál? Que lo vimos la semana pasada. De ofrendar. Y en este caso, ¿qué era? Primicia. ¿Por qué? Porque lo daban de lo que tenían. Ahora bien, aconteció andando el tiempo que trajo los frutos en ofrenda a Jehová. 4, conmigo. Y Abel trajo también ¿qué? De los primogénitos. Entonces, ¿quién aplicó el principio de primicia? ¿Ah? Abel trajo también los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová ¿con qué? ¿A quién? ¿Y su? Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su. Vaya. Ellos sabían que tenían que ofrendar a Jehová. ¿Quién les enseñó? Sus papás. Pero ¿por qué no le enseñó a los dos que tenía que ser de lo mejor que tenían? Y este es el centro de este estudio. Enséñele a sus hijos que para Dios es lo mejor. Enséñele a sus hijos que si es pacto con Dios se tiene que cumplir. Porque sabemos cuál fue el resultado. Vino uno y le presentó lo mejor al Señor. Y ahí dice, ¿qué le presentó? La oveja más gorda, el animalito más bonito. ¿Y el otro qué le presentó? Según lo que dice la palabra. ¿Qué le presentó? Simple y sencillamente le trajo del fruto de la tierra. Yo me imagino que entonces vino Caín y dijo, ve, el árbol acaba de tener frutos. Bueno, de aquí voy a agarrar. Voy a poner. Abel no. Abel dijo, no, el más bonito, voy a buscar la ovejita, el más gordo, dijo, ese le voy a ofrendar a Jehová. Y hubo algo bien interesante. ¿Quién dice que vio con agrado la ofrenda? Dios. Ah, vaya, entonces, ¿cuál es mi deber de padre? Enseñarle a mis hijos que toda ofrenda debe ser agradable a Dios. Enseñarle a mis hijos de que debo darle lo mejor a Dios para que Dios esté agradado conmigo. Ahora bien, dice el 6, léalo conmigo. Caín exhortando para hacer la ofrenda por el pecado, dice el tema. Entonces Jehová dijo a Caín, y aquí está lo interesante, ¿por qué te has enseñado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hiciereis, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a tu puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás ¿de quién? Y todavía viene el Señor y lo corrige, y en vez de alegrarse porque Dios le estaba diciendo, mira, cambiarlo, arreglarlo, ¿qué hizo? ¿Enojarse más? Como nosotros cuando nos están diciendo las verdades en la cara, ¿va? Te están diciendo que tenés que dejar de tomar gaseosa porque son malos para los riñones, y ¿qué decimos? A mí que nadie me diga nada. Te están diciendo que hay que dejar de comer pan dulce porque aumenta la glucosa en la sangre. ¿Y qué hacemos? De algo me voy a morir. Pero cuando se están muriendo, nadie quiere morir. Y eso es triste. Y créanme, no lo estoy pensando en nadie ahorita. Lo dije para todos. Yo digo esta frase, pero esta frase es muy mía. Me voy a salir del sermón ahorita. Qué galán que se murieran rápido. No, tienen que sufrir primero. Y ese es el detalle. Que no solo sufren ellos, sino que sufre toda la familia. Lo mismo pasó con Caín y Abel. Todavía el Señor le dice, mira, papá, si te portas bien, se lo estoy parafraseando, nos dice, no te he enseñado, ¿por qué estás triste? ¿Por qué decayó tu semblante? Si vos hicieres bien, no se te va a enaltecer porque hiciste bien. Eso es lo que le dijo el mismo Dios a Caín. Y le dijo, y si vos haces mal, obviamente el pecado te va a gobernar. O sea, todavía lo corrigió el Señor. Yo que Caín hubiera sido inteligente. Bueno, el Señor ya me dijo que la ofrenda no le agradó. Entonces voy a buscar una mejor ofrenda. Pero no. ¿Qué hizo? Se encachimbó más. ¿Y qué dice en el versículo 8? Y dijo Caín a su hermano Abel. Le dio paja, mire. Le dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, le dijo. Vamos a chotear, le dijo.
Aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel. ¿Y qué lo hizo? Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él le respondió, a saber, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Y qué le dijo? ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Qué difícil va. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Y respondió Jehová, ciertamente, cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no le matase cualquiera que le hallara. ¿Nos pudimos haber ahorrado toda esa historia? Sí. Pero tenía que pasar también. No soy yo quien juzgar si tenía o no razón Caín y Abel. Pero sí le puedo asegurar algo. Oportunidad de cambiar su ofrenda tuvo. Oportunidad de cambiar su pacto tuvo. Pero sí le puedo asegurar que hubo un error de sus papás. Por favor, no cometa ese error. Todo es igual y todo es para Dios. Y mis hijos deben de saberlo. Y ahí es donde cometemos un error. Error que yo también he cometido. No es que a la Sofía, porque está más chiquita, le voy a dar una moneda de 10, a José le voy a dar una cora para que ofrende. O se le da la de 10 a los dos o se le da la cora, porque tiene que ser igual la ofrenda. Porque no vaya a ser que Dios vea con desagrado la ofrenda también. Pero ¿de quién es esa labor? Mía. Mía como papá. Mía como mamá. Ahí no dice, y Eva buscó a su hijo. Al menos de lo que leímos, no. Tampoco dice, y Adán corrigió a su hijo. No, ¿por qué? ¿Por qué cree que no lo dice? Porque desgraciadamente la labor de ellos era corregirlos desde el principio. ¿Se acuerda de este refrán? Cría cuervos. ¿Quiere que le diga algo? También es aplicable en lo espiritual. ¿Con qué está criando a sus hijos usted? En obediencia al Señor, que ellos sepan que todo es obediencia. Por eso le dije, no solo quería hablar de dinero hoy, también quería hablar de qué tan importante para nosotros es alabar el nombre de Dios. Por eso le digo yo, y con esto finalizo. Pactar con Dios no solamente es decirle, Padre, este es de a 10. Padre, este es de a 100. No. Pactar con Dios es también entender que el primer pacto lo hizo Él con nosotros. ¿Cuál? Él es nuestro Dios. Por lo tanto, ¿qué le debemos a Él? Obediencia. ¿Qué le debemos a Él? Obediencia. ¿Qué debemos de hacer con Él? Ser obedientes. Y si somos obedientes, entonces todas las demás cosas van a ser de bendición para cada uno de nosotros. ¿Alguien aprendió algo en esta noche? Denle una fuerte ofrenda de palmas a Dios entonces. Oramos y decimos, Padre, gracias por lo bueno y maravilloso que es con nosotros. Gracias por su palabra, por su amor y por su bendición.